Ya, ok. Bueno, pues damos la bienvenida al Círculo de Lectores Letras Vivas del mes de septiembre. Agradecemos, por supuesto, al Centro de Información en Ciencias Biomédicas por recibirnos. Un saludo a la licenciada Lupita Rivera Ornelas y, por supuesto, a nuestros anfitriones. Pues comienzo, yo soy David González. Les presento primero que nada a nuestra co-anfitriona, Laura Castro. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muy contenta, la verdad, de estar una vez más en este espacio y poder disfrutar del maestro José Isabel con su obra David. Feliz, feliz. ¿Te parece si iniciamos comentando algunos reconocimientos, porque son muchos y no acabaríamos, del maestro José Isabel? Y pues mira, él obtuvo el primer lugar en poesía y en cuento en los Juegos Florales, en las obras Los Bulldozer y Inutilidad para continuar. También el primer lugar en el sexto concurso de poesía convocado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el poema Cualquier Pueblo. El sexto lugar en el ensayo a nivel nacional convocado por la Secretaría de Educación Pública y el CENTE, siendo el tema central testimonio de la labor del maestro el 15 de mayo de 1992, con el tema desarrollado por los caminos estrechos de la educación. Y también en la colección Alfa, Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, publicó un colectivo donde se incluyeron algunos de sus trabajos y ya reconocidos y conocidos, y el Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí propició la edición de la novela La Deuda, escrita en el taller de creación literaria de la Casa de la Cultura, hoy Museo Francisco Cosio, dirigido por el escritor potosino David Ojeda Álvarez. Sin más, le damos la cordial bienvenida a nuestro maestro José Isabel y estamos muy contentos de tenerlo aquí y poder platicar, digo, de todas sus obras, pero en especial esta. ¿Qué tal? Bienvenido, maestro. Gracias, muy amable. Eh, Antes quiero agradecerles a las personas que me acompañan o nos acompañan en este tan importante programa que tienen ustedes. A mi esposa, que eh, me da ánimos para seguir adelante, a mis cuñados, a mis hijas que de rato llegarán. Sí. A ustedes presentes, muy amables por asistir y esperamos que les agrade y critiquen la obra. Eh, pues estoy a lo que ustedes digan. Ok, pues bienvenida Isabel. Pues primero que nada, fíjate que yo no tenía el gusto de conocer tus tres libros juntos. Conocía de La Deuda, que tú estabas platicando un poquito de qué va. Conocí este de Elena y acabo de enterarme del de Atenco. Sí, Platícame un poquito de qué se siente ver juntos a tus libros. mira, el cuento que lleva el título es una actividad o choque que tuvo los granaderos de México en Atenco, precisamente, y que violaron, maltrataron, golpearon a las personas, sí, a los estudiantes, pero no habla directamente de esa actividad, sino que está envuelta en una idea sexual. Y el lector tiene que descubrirla o tiene que llegar a entender que se está realizando aquello. Pero el motivo es el, el acto bárbaro de la policía. Es en el tipo de Peña Nieto. Perfecto. Bueno, pues te cedo la primera pregunta. Sí, claro, yo estoy muy emocionada, maestro, porque de verdad fue grato leerle. Creo que cada página me invitaba a profundizar, pero la primera pregunta es, ¿por qué hablar de Elena? ¿Por qué hablar de Elena Garro y por qué le surge a usted en esta investigación? ¿Por qué le surge más bien esta escritura en esta investigación de Elena Garro, pero también
esta difusión, porque al final es dar esta difusión de quién fue Elena Garro, porque nos invita a eso también. Sí. Ujú. Bueno, me sentí inquieto al saber que Elena Garro estaba enferma en Cuernavaca y que no recibía ninguna atención económica, aparte de que le negaban lo que recibe uno de sus obras, las regalías se las detuvieron, que estaba en la miseria. La hija, Elena, que se escribe con H, es así, porque es Helen en inglés, andaba pidiendo limón para poder subsistir las dos. Y no entendí el motivo, jamás lo entendía en ese momento, por qué la tenían tan apartada, tan lejos, tan falta de comida, tan falta de atención, y murió de esa manera. Sí, sentía un coraje interno, ¿verdad? Un coraje interno con la agrupación de escritores que no les tendieron la mano. Y realmente no hablo de Elena, sino hablo de un ríos de personas que van a desembocar el día 2 de octubre Sí. en la Plaza de las Tres Culturas. Son de distintos estratos sociales y esa fue mi intención, Sí. porque hablar de Elena es algo complicado por la rebeldía de esta mujer, por el carácter, por la soltura que mostró, por el coraje que tenía el sistema en este momento. Me llevó, digamos, tal vez un año investigando todo en periódicos, en toda. Claro que no, era imposible anotar todo, una riqueza de conocimientos acerca de ella, ¿verdad? La acusaron de ser la líder del 68, y eso no fue cierto, jamás, ¿verdad? Nunca tuvo un contacto directo con los muchachos. Aquí se escriben los nombres de los líderes y entre ellos está un paisano, uno de Charcas, escritor, que precisamente se suicida en, en Guadalajara. Se me escapa en este momento el nombre y precisamente fuimos compañeros de banquillo en primer año. Se me escapa el nombre. A ver si me acuerdo. Él fue, joven, fue el director de la propaganda de toda esa época. Y no agarraba o no tomaba la imagen de determinado para no soltar la idea de hacer que el 2 de octubre fuera el centro de todas las actividades de México, de todas las esferas sociales. Esta es la composición de la novela. Sí. Excelente, maestro. Sí. Ok, ya que tomamos el tema de Elena Garro, me gustaría ahondar un poquito más. Tenemos varias obras que llevan esta línea de tiempo, ¿verdad? Sí. Anterior a la cuestión de la matanza de Tlatelolco, y también, por ejemplo, el libro de esta Poniatowska que habla sobre tal cual la noche de Tlatelolco.
y tenemos también algunas cuestiones posteriores, pero a mí me llama mucho la atención justamente toda esta persecución política, mediática, por parte no solo del cuerpo intelectual, sino sobre todo la parte gubernamental. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cómo haces, uno, los saltos de tiempo. Se me hizo interesante el proceso. También el hecho de estar con la figura de Elena como, como centro de esta historia, sí, pero a la vez se mantiene como Anónima, ¿no? anónima, Hasta el final ya. lejana, Sí. distante, pareciera que va a aparecer, que va a hablar, va a Sí, salir, sí, sí. y de repente la trama nos lleva a otro lado. Entonces, también quiero como que aclarar también esta parte, ¿no? Sí. Estamos hablando de un texto de ficción. Se parecería que una novela policíaca, en el sentido de la parte de la investigación. Entonces, creo que jugaste con muchos elementos nuestros, me dio gusto, te arriesgaste. Entonces, bueno, la pregunta sobre Elena, que vale. Creo que después de un tiempo, no se le ha hecho totalmente la justicia a ella como escritora, como pensadora, como eje de movimientos. Eh, Últimamente se ha dado un poquito más la centralidad, pero creo que hay mucho por estudiar y creo que intentos, bueno, no intentos, realidades como estas nos llevan a analizar un proceso que parecía que tenemos muy estudiado, pero que hay muchos cabos que no se han abordado. Uno de ellos es la figura de Elena, y qué bueno que la abordaste y qué bueno que los trataste diferente. Y a mí me dio mucho gusto ver este nombre de tu libro. ¿Y cómo lo ves? Sí. Aquí hay personajes vivientes. Sí, Eh, Tengo un amigo fotógrafo que es el que lo acomodé en las marchas. En las marchas lo acomodé donde siempre andaba en los grupos y se la rifó, pero lograba eh, fotografías o imágenes extraordinarias. Él no es a un homenaje a los muchachos, a los fotógrafos que sí lo hicieron, que sí anduvieron ahí y que muchos murieron. Así me encontraba en lo que investigué, que los granaderos los golpeaban, les quitaban las cámaras, les rompían todo, ¿verdad? Y hay un pasaje de un amigo, él tiene el nombre de un amigo, este, que es el fotógrafo. Eh, Muchos lo conocen, la sociedad lo conoce. no sé ahora si tienes una pregunta más acerca de la figura de Elena, antes de comenzar ya a hablar más de lleno sobre la obra. Sí, claro. No, en esta descripción, ahorita mencionaba, maestro, esta parte de la falta de apoyo que tuvo Elena Garro en el grupo de escritores, pero al final es un grito y un llamado a la sociedad, porque como sociedad de repente decimos, está la libertad de expresión, esta mujer definitivamente esta libertad la tenía muy clara, tenía esta parte de la crítica política, de lo que vivía en el movimiento, y que desgraciadamente se la asoció a esta tragedia. Pero ¿qué sucede en este libro? Digo, porque al final, como lectora, era esa sensación de coraje, no es posible, qué impotencia, fue exiliada, digo, nos invita a esta investigación también del mismo personaje de Elena y caemos en este panorama actual, hablando de su libro con Elena y la injusticia, porque al final es un tema que se aborda. ¿Cómo usted lo fue trabajando para transmitir esta parte de problemática social? Porque al final es una problemática social que a todos nos incumbe, ¿no? En cierta forma. Eh, Bueno, el problema es separar el sentimiento muy personal del escritor y dárselo a los que están actuando.
eh, que se muevan solos. Incluso nos ganan los personajes, nos dominan. Llegó un momento en que traté de poner que todo lo que pensaba ella, y no era, ese no era la finalidad. Ella anduvo al frente de campesinos, al frente de grupos sociales en Hidalgo, al frente de grupos de estudiantes, pero nunca los encabezó a derrotar a un gobierno. Y eso era lo que pensaban el Díaz Ordaz como presidente. Y los, el, toda la camarilla de ellos, pues decían que ella era el alma de ese movimiento, y no. Fue un movimiento social muy libre, muy importante, ¿no? Que se necesita otro en este momento, ¿no? En este momento en que la sociedad está, no sé cómo expresarlo. Yelena, no sé qué motivos haya tenido de no encabezar el, el movimiento, pero ella nunca quiso hacerlo. No sé si haya respondido Claro que a esa sí. idea. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Déjenme ver si puedo acomodar un paralelismo. Elena no nombra a los intelectuales como cobardes, y los menciona sin nombrarlos. De ellos mismos se aluden. No se dan la luz. Sí. Y entonces, creo que una de las tantas razones que se le atañe ese odio, porque inclusive en las letras, la literatura de Garro es diferente a lo que existía por mucho, era adelantada a su época, era única, no tenía nada que envidiarle a nadie, al contrario. Tenía una estructura por los medios, se hizo de muchos enemigos políticos poderosos. Entonces, el paralelismo viene ahí, o sea, tú te centras a la figura, pero le das su lugar, no dejas que se convierta en un personaje que interactúa totalmente con la trama del libro, pero a la vez está presente todo el tiempo y nos invita. Claro. Yo entonces dije, a ver, claro, yo solo vi en algún lado la persecución, el exilio, el miedo constante, ella y su hija también vivieron esta parte de buscar dónde esconderse, dónde protegerse, a quién acudía. Entonces, justo me encantó esta parte como lo manejas. Creo que era mucha la tentación quizá de meter como personaje y que argumentara como dices, pero te limitaste a... Hubo un momento, o Sí. hubo el intento de asesinato. En el hotel en que estaba, le pusieron una bomba, Sí. y explotó. Pero inventé, entre comillas, al, 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 al policía que anda en todo y que ayuda de alguna manera al personaje de Elena. Y eso permitió que no la asesinaran. Y creo que me agrada el personaje ese del comandante, porque parece real. Yo lo presentaba como si lo estuviera viendo, y ojalá que los que lo lean también sientan eso. Ojalá. Sí, si te fijas, mi única notita que traigo en el libro es el dato de que Ruperto es de Charcas, de San Luis Potosí. Sí, Me gustaría ahondar justamente en el más origen. sobre eso. El origen. Sí, por favor. Bueno, estábamos chiquillos, chiquititos, sí, descalzos, harapientos, piojosos. Y
teníamos familiares cercanos, y entre ellos estaba Ruperto. Él es el real el nombre, y soñaba con ser detective. Sí. Y había en ese tiempo, en los 58, 60, revistas que traían en las otra página propaganda de estudio para detective, estudio para detective. Y llegaba en esa propaganda, llegaba de Monterrey, y él soñaba, tendríamos unos 10 años, creo. Soñaba, decía, yo quiero ser detective, yo de esto, y traían esas revistas, y me mostraba el domicilio, y aquel nunca se me olvidó. Era pariente lejano, nos juntábamos mucho. De repente, hacían el muchacho, se fue a Monterrey, jamás nos volvimos a ver. Entonces, le doy vida aquí, a la, A la idea. lo que él quería ser. Ese es el origen. Gustó mucho eso. ¿Y el escuadrón? Los Comanches. Digo, los Tacaros. Los ácaros. Ácaros. Es ya no llamarles policía, ya no llamarles esto, ya no, ponerles algo distinto, Sí. que no se ve, que andan entre la gente y no se mira, no se siente nada. Y dije, bueno, pues, pues los ácaros que hay entre nuestra ropa. Yo investigué. El mal necesario ahí, Sí, ¿no? Algo que Sí, algo que llame la atención, y mucha gente, pensé, mucha gente se va a, a interrogar, sí. a ver, bueno, pero ¿por qué ácaro? Porque son invisibles, Sí. ¿verdad? Entonces, ese es el origen. Sí, yo lo busqué por Sí. internet, dije, ¿qué tal si existieron? ¿Qué tal si era como una subdivisión de la subdivisión? Ok, buena, maestro, buena. A mí me pareció muy gracioso cuando lo leía. Para mí era muy gracioso y claro que decía, mejor nombre no pudo ponerle el maestro, porque sí, muy original, la verdad. Pero su identidad, ellos se sentían orgullosos de ser ácaros. Sí, claro. ¿No? Y el escuadrón o el grupo lo toma muy en serio, Sí. porque se forman y gritan y se llaman comandante, ¿no? Ok. Bueno, eso pienso yo. No sé, ahora, ¿qué piensa el lector? ¿Qué es lo más importante? Justo. Ahora es el momento en que rompemos la cuarta pared, maestro, si estás de acuerdo. Claro. E invito a las personas que nos acompañan a externar si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario, pueden platicarnos y por supuesto que nos tengan favor de comentar. Claro que sí. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues, Sí, por favor. Sí, sí, su nombre y síganos. para poder opinar sobre ello, pues tenemos que haberlo leído antes. Ok. Pero es muy interesante todo lo que el profesor ahí manifiesta, por lo que dijo. Retorna a su infancia, y qué bueno que el profesor explaya ahí lo que es un maestro también. Un maestro jubilado decimos, júbilo es alegría, pero él se dedicó a ser escritor. Y así como él se refirió a una mujer, y venimos de una mujer. Para mí es mucha satisfacción estar aquí presente, escuchándolo, narrando. Es fantástico. Yo tuve el gusto de conocerlo. Fue mi primer compañero en Venado que me recibió. Fue mi primer secretario general. Ahí en Venado. Y quiso, ¿verdad?, de mandarme a la tierra, pero no me dejé. La literatura es muy bonita, y ahí explaya él todo lo que siente. Bueno, ¿qué decir más que eso? Que me da gusto estar aquí con usted.
y que siempre, siempre va a terminar escribiendo usted todo lo que desee. Y gracias que tiene el apoyo de su esposa. Como le digo, hubiera sido magnífico haberlo leído antes para poderse entusiasmar con ustedes dos. Ah, Sí. muchas Es todo. gracias. Muchísimas gracias. Antes de pasar al siguiente comentario, dinos por favor, ¿dónde pueden conseguir tu libro? Y los Bueno, qué bueno que me preguntas eso. Aquí tenemos a una persona, un amigo, que tiene un estanquillo. Jesús, estanquillo. Sí, En el estanquillo de Jesús. Es el primero en donde están todas las revistas del municipio. Okay. Ahí hay, ahí él los tiene. Ah, sí. Y también mi nieto trae Súper bien. cargamento Se tiene que- Aprovecho para decir que aquí en la universidad se va a quedar un título para que lo leamos a ver. Y también en librería de letras. la librería tiene. Sí. Perfecto. Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias. Por favor, ahora sí. Mira. Bueno, muchas felicidades por la publicación del libro. Y es muy acertado, ¿verdad?, el que haya seleccionado como un personaje a Elena Garro. Y la pregunta, ¿por qué la seleccionó a esta escritora, autora de la novela Los Recuerdos del Porvenir, que tiene una relevancia, ¿verdad? Sobre todo se equipara con Pedro Páramo de Rulfo. ¿Me acerco más? Es que sí, Si puedes, sí, por mejor. favor. Sí, por favor. Ahorita le iba a repetir Laura la pregunta, pero sí. si te puedes acercar mejor. Sí, Sí. Si gusta. ¿Por qué razón escogió a Elena Garro como personaje para su novela, verdad? Sé que, pues bueno, fue esposa de Octavio Paz, ¿verdad? Siendo muy joven. Se casaron y luego se fueron a vivir a España, participaron en la Guerra Civil Española. Y Los Recuerdos del Porvenir se equipara con Pedro Páramo de Rulfo en cuanto al ejercicio o anuncio del realismo mágico. ¿Por qué decidió escoger este personaje? Gracias. Gracias. Al inicio dije que me había dado mucho coraje el que la sociedad abandonado, estando enferma, estando sola, desprotegida. Incluso esto se lo comenté en ese tiempo a mi esposa, que traía coraje con Octavio Paz, lo personal, en ese tiempo, de que no la apoyaba, no daba. La hija Elena, o Helen, andaba pidiéndole a las amistades dinero para poder subsistir. Y eso me llamó la atención y empecé a hacer el bosquejo del trabajo. Y creo que es un motivo muy importante el ver que una persona esté falto de sustento de todo tipo y que nadie le ayude. A los pocos meses ella murió en la pobreza, y fue cuando amistades muy importantes le ayudaron pues a la hija, ¿verdad? Y eso me quedó y por eso hablo de ella. Nunca quise hablar de su obra, de esa forma maravillosa que tienen los recuerdos del porvenir. La Semana de Colores, que es muy importante y muy llamativa. Incluso en el cuento, la culpa lo tienen los tlaxcaltecas, que es fabuloso el cuento,
y que me llamó la atención por qué tienen la culpa ellos. Pues porque se aliaron con los españoles, entonces la conquista no la hicieron los españoles, la hicieron los tlaxcaltecas. Y he ahí el título de la culpa lo tienen los tlaxcaltecas. Me agradó y todo eso me llamó la atención para poder formar una idea de esta novela. Gracias por tu pregunta. Y yo recuerdo una de las primeras impresiones que tuve de Elena Garro fue el dato de una entrevista donde, como ahora estamos, ¿verdad? Que no pasan las actualizaciones de las reformas políticas, constitucionales, y en una de esas, a propósito de la reforma agraria, si mal no recuerdo, le dice, ella hace el comentario, ¿no? De si antes hacíamos pirámides, ¿cómo es posible que ahora no podamos hacer una simple modificación a la ley? Entonces, nos da una imagen de cómo era con su personalidad, cómo podía ser mella en la política con un comentario, Sí. y cómo nos perdimos de todo este impacto social, político, porque se le invisibiliza. Pero bueno, Así es. A mí me gustó su libro, maestro, pero sí la última parte fue como que ya Sí. se acabó. O sea, me dejó con esa sensación de hábleme más, escriba más, maestro, porque aquí como que capítulo, no sé, 2, ¿no? Algo así, Sí. maestro. Pero quiero que también nos comente cómo decidió decir hasta aquí. Hasta aquí se queda. Tiene que quedarse así. Sí. Bueno, pues el personaje me obligó a decir que hasta ahí, porque ya se terminó la idea central que era la matazón. Sí, sí, sí. Entonces ya no había otra cosa que añadir a ese comentario, sino eh, todos los muchachos que murieron, que sufrieron, las muchachas, las violaciones, los golpes, el encarcelamiento en las cárceles o en lugares oscuros por las desapariciones. Desaparecidos. Sí. Así es. Entonces, el 2 de octubre se cayó o se cerró el libro. Hasta ahí. Y pues me sentí ya hueco para no poder continuar. Y el final pienso que está bien, porque el comandante se va precisamente en Tlatelolco, caminando en las calles de Tlatelolco. Y una cosa, a mí no me gusta ir a la Ciudad de México, me da miedo. Pues la vez que estuve allí en Tlatelolco, sentía algo que no, por ejemplo, la cárcel donde estuvo Villa, eh, todo lo que pasó, ¿no? La historia, todos los ídolos, ¿verdad? Atrae como que lo apachurran a uno y dice, si estos tuvieron una cultura elevadísima y nosotros vamos para abajo, pues no. Y pensé en la terminación en que el comandante hizo buen trabajo y se pierde en la bruma de una ciudad. Gracias, maestro. permíteme hacer un spoiler. Quien no ha leído el libro, no escuche esta parte. Pero yo como lector, justo como también para platicarles cómo me sentí en el momento en que mencionas al helicóptero y las bengalas, yo sentí una opresión terrible, dije, viene ya, Sí. y creo que lo manejaste muy respetuosamente todo lo que pasa después, porque se prestaba mucho a decir lo que ya se ha dicho, o tratar de agregar a lo que medio se ha dicho o lo que se ha tenido miedo a decir.
pero creo que el trato lo haces justo. Entonces, creo que es expertise, ¿no? De la pluma que logra transmitir una sensación tan fuerte como es, aquí se acaba todo, para esos jóvenes que lo menciona, el futuro de México, la esperanza, se acaba de tajo por una cuestión política, mediática, donde a esta persona que manda la orden se le premia después. ¿Cómo es posible que la política tenga tan poco corazón, verdad? Y aquí ¿no? estamos. Y están los descendientes todavía, con el poder en la mano, con el poder en las armas, del general Barragán. Bueno, Qué valiente de verdad de tomarlo, ¿eh? Sí. Mucha gente no quiere tocar esos temas y se aventó. Así es. ¿Más preguntas de este lado? nada más el personaje que decía ahí el profesor Luis de Alba. Luis de Alba. El personaje Sí es principal. cierto. Gracias, sí. Sí, gracias. Ese tipo de cosas también son interesantes. Muchas gracias. El compañero fue con discípulos, tendríamos como 6, 7 años, en primer año, Luis de Alba. Él se sentaba así y nosotros, hay un cuento que le hice, que no sé si viene ahí, no, creo que no, no sé, que se llama Tenemos la culpa, porque chiquitillos, descalzos, todos greñudos, todos con nuestras ropas rotas, y él bien vestido, la mamá lo llevaba a la escuela y lo dejaba en la puerta. Y a nosotros, cuando nos llevaban con un alambre en la mano, porque no queríamos ir. Y aquel se hizo amigo de los más terribles del grupito. Y en aquel tiempo surgió la película ¿cómo se llama? Uno de... Ay, Dios mío. Los olvidados, ¿no? ¿Perdón? Los olvidados, ¿no? Los olvidados. Es mi anotador. ¿Qué tal? ¿No? Bien preparadísimo. Felicidad. Preparadísimo. Los olvidados. Y nos imaginábamos aquellos personajes. Y hay un cuento que se llama Tenemos la culpa porque Luis de Alba fue homosexual. Y ya en aquel tiempo se portaba de distinta manera, ¿no? Y el que lea el cuento, pues se va a ver cómo era, ¿no? Y cómo era. Sí, llegando a ese por ese librito. Sí. Sí, Paco. Por favor. Muchas felicidades, Isabel. Yo quería preguntarte, ¿cuánto tiempo le dedicaste a la investigación del tema que trata el libro y cuánto tiempo le dedicaste a la escritura, así como tal del libro? Y bueno, teniendo como antecedente que ya tenías la otra novela, la de la deuda, ¿cómo te sentiste ya teniendo esa experiencia de un libro a la hora de escribir el otro? ¿Te encontraste con cosas que te resultaron más fáciles, más difíciles? Eso quería preguntarte. Gracias, Paco. Fíjate que has tocado la llaga. Es muy difícil empezar otro trabajo porque te exiges más de lo que puedes hacer. Le quitas sueño o horas de sueño. Le quitas horas a tu vida. Yo creo que en un año de investigación y tal vez otro año y medio para escribirlo.
pero tiene mucha ah, eh, participación técnica de Félix, del maestro Félix. Consejos, guía, pues todo lo que implica escribir. Yo creo que esto, si no tienes una persona que esté diciéndote, oye, ahí esto, ahí lo otro, esto, vas a fallar. Yo sí necesito mucho la luz de la persona que sabe más que yo. Y Félix es uno de ellos. No quiero ofender a los escritores. Aquí tenemos escritores. No quiero señalarlo, pero y me agrada lo que escriben. Unos escriben poesía hermosísima, bien fundamentada, históricamente, técnicamente, y le llama a uno la atención, y eso aprende uno mucho, aprende. Gracias, Paco. De hecho, Félix ha estado por aquí acompañándonos en algunas ocasiones. Sí, Sí, hemos presentado un par de estudios. es muy igual. Claro que sí. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿O más libros? Va. Bueno, en lo que piensa en la pregunta, me gustaría justo, maestro, preguntarte a ti sobre el proceso. Ya tienes tu idea, tienes tu trabajo, tu investigación. Ahora, ¿cómo llega al papel? Fíjate que es un paso muy difícil. Yo anduve tocando puertas para esta, sí. Y jamás abrieron ni siquiera atención ni nada. Y comenté con Félix, oye, ¿sabes qué? A ver, en lo que tope, voy a que editen la novela y los cuentos. Sí, órale, vamos a hacer. ¿Ves? ¿Sabe qué? El ánimo que tiene uno también con las personas que te rodean, ¿no? Sí. Porque si me hubiera dicho, no, pues fíjate que esto, que lo otro, a lo mejor no existiera la novela, a lo mejor no existiera, ¿verdad? Y dice, sí, yo tengo unas personas que conozco y vamos a hacer. Y llegamos con esta señorita y Ram, ¿no? Sí, de librería Rems. Sí. Y luego nos dijo que sí. Y nos pusimos a, a, a que se hiciera y salió de la bolsa. No hay más, ¿verdad? Porque no encontramos quien nos tendiera la mano para hacerlo. Y de esa manera surgieron esos libros. La otra no, la editó, la deuda la editó la presidencia municipal. Sí. Y tengo un libro de poesía, pero esa la editó la universidad. Pero esa se terminó. ¿Es cuál es? ¿De poesía? Cualquier pueblo. Ajá, porque pueblo así es. Sí, yo conservo un ejemplar, no, eso lo rescaté. Sí. Revísalo y Entonces, si ya tiene los derechos liberados, compartirlo o reeditar sí, o reescribir. Bueno, pues me gustaría lanzar la pregunta directamente a Ale Hernández y Ani, que por ahí son miembros de la editorial Red, que están hasta allá. ¿Por qué se fueron? Como alumnos. Para que nos platiquen, si quieren pueden pasar o pueden estar como sienten más cómodos, para que nos platiquen, por favor, cómo es este proceso de cobijar un libro, un autor y hacerlo ver la luz a través de estas páginas. Muchas gracias.
Bienvenidas. Hola, llegamos bien tarde. Por favor, Alex. ¿Cómo está, señor? Bien, bien. Aquí dije, Está muy lejos. está enojado. Llegamos súper tarde. Sí, no te preocupes. Platíquenos, por favor. Pues no, más bien de la confianza del señor Isabel, porque pues nosotros somos una librería, somos una editorial súper chiquitita. Aquí Ani es mi correctora oficial, mi editora oficial. Entonces, pues más bien por la confianza, ¿no? Que nos tuvo de hospedar sus libros, sus obras aquí con nosotras y que aparte que apenas estábamos, que como, usted es nuestro segundo autor, de hecho, Promesa de intención. el primero fue el de Inocencio y luego usted fue nuestro segundo autor. Entonces estábamos así como con el estrés, ¿no? De, ay, hay que hacer las cosas bien. ¿Y Y cuántos van a salir? autores, Sí. pues vamos a ver. Ay, señor Ramón. Ah, muy bien. Sí, son 4 ya nuestros autores. Sí, Pasos firmes, muy bien. sí, usted digo, fue nuestro segundo autor y queríamos como pues buscar algo que a usted le agradara. Creo que lo hablamos en un principio, de que la idea es que los autores estén contentos con sus trabajos, porque pues al final usted lo pagó, ¿no? Entonces, la idea era esa, ¿no? Que usted estuviera contento con su trabajo, que le gustara pues ahora sí el objeto tal cual que es el libro. Y Estos dos son de Remco. sí, estos dos son los con Red. Y pues no sé, usted dígame si le gustó. Sí, ahora sí que estoy como la muchacha. Tú dije sí, mamá. Yo pensé en eso. Entonces, antes de que pasemos al tema, dinos dónde se pueden poner en contacto contigo como librería y como editorial. Estamos como Librería Red en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Y estamos en la calle de Ignacio López Rayón, 557, zona centro, por la cabeza de Benito Juárez. Entonces ahí, pues tenemos la librería, pueden, pues, el horario está de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde y los sábados de 12 a 5. Ahí está el horario. Igual a veces nos piden, ¿no? Como de espérame tantito por el horario. Sí, sí, es que el horario está un poquito pequeño, pero nos ha funcionado bien. La verdad es que también sí. Sí, Y pues ahí está, por lo menos el libro de Ábrele, sí. que no nos dejó leer. El de Labrego también está con nosotros. ¿Son índice de la deuda? Sí, sí, tenemos los dos. Sí, porque yo lo tengo ahí en el librero y lo tengo que retomar. Muy bien, Ani, tú hiciste la reseña y le diste un poquito de revisión al texto. ¿Tú hiciste la maquetación? No, Ani, o sea, hicimos la maquetación entre las dos, más bien. ¿Puedes platicarnos, Ani, de este proceso? Pues yo estaba muy emocionada porque mi proceso educativo fue como por pura literatura académica y el primer libro de la editorial de REM como tal no me tocó tocarlo a mí. Los primeros libros que yo tenía al alcance de mis manos. Y pues como yo estudié letras, también todo lo que acaece dentro de la historia también era como muy llamativo para mí, ¿no? Mucho recuerdo de clases y otros espacios. Y la verdad el texto estaba súper fácil, súper bien, ¿no? Yo decía, bueno, voy a sentar un ratito y ya había pasado 2 horas. Ya tengo que dejar trabajar, ¿no? Entonces fue bastante sencillo acercarme en cuanto a maquetación y la edición que necesitó. Y cuando Ale me comentó que había el espacio en la parte de atrás, dije, no, pues súper honrado, ¿no? Porque también esos espacios, a mi perspectiva, son como otra oportunidad para acercarte lectores, ¿no? Muchos libros ya traen como solamente comentarios. El libro está muy interesante y a que te ponen el nombre de una gran personalidad. Y tú dices, ay, pero ¿de qué trata, no? Entonces yo intenté como darle también ese equilibrio, ¿no? Un poco de lo que toca y también que la historia es diversa, es fluida
y que te enganchan, ¿no? De la página 1 hasta la última página y como comentabas, te quedas de ¿y qué pasa? ¿No? Que también es una parte muy importante de la literatura, ¿no? Aceptar que solo nos puede mostrar una pequeña parte de otro gran mundo. Oye, Isabel, y respecto a la integridad de tu obra, ¿hubo algún cambio o así como llegó más este tipo de versión? No, así como llegó, lo he respetado. Sí, 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 sí. como autor luego se agradece muchísimo que tu esencia, que a pesar de que, bueno, quizás si lo vamos a quizá un poquito más vendible o más fácil de entender, que como autor te respete tu esencia, es mi parte. Pues muchas felicidades, chicas, de verdad que gracias por venir. Yo cuando vi dije, ay, ya, pues vete. No, y aparte porque atrapa la reseña, definitivamente. Que sí, cuando uno va leyendo y dice, no, de Masacre de Tlatelolco te invita, ¿no? Pero cuando ves al inicio la reseña, es como lector, te hablo como lector, sí, quiero leerlo, claro que sí, ¿no? Y también felicidades, Ale, porque tienes estos espacios hoy, actualmente, donde es una alternativa muy buena, que a través de ustedes el talento se dé difusión, o sea, estos autores, estos escritores lleguen a nosotros y hacer difusión, porque al final creo que el talento se tiene que dar de cierta forma en diferentes espacios y ustedes lo hacen bien por medio de su labor, de su trabajo y que se ve reflejado en este producto final, ¿no? Con la esencia que le puso sobre todo el maestro Isabel, pero excelente trabajo. Felicidades. No, De verdad. no, pues realmente sí. Pues es como un proyecto también muy, muy arriesgado porque, pues, usted lo sabe, ¿no? Porque los autores son los que lo pagan. O sea, realmente, desgraciadamente, no tenemos nosotras como esa solvencia económica como para poder sostener los proyectos de los demás, pero sí les tratamos de dar como pues lo más económico posible, con estas facilidades, para que también ellos pues se sientan, ¿no? A gusto con sus obras, porque sí, luego hay editoriales que dicen, sí, pero así no. Exacto. Sí, pero hay que cambiar esto. Sí, pero es que el título, ¿verdad? El título de los libros. Por ejemplo, ¿no? Que tuvimos un autor que no quería que se le cambiara el título y pues lo respetamos así, íntegro, ¿no? Y el punto es que sí, que se sientan a gusto, que saben cuánto se tardó, pues nos tardamos un rato, ¿no? Y que logró presentarse, por ejemplo, él nos hizo también el honor de presentarlo en nuestro 3er aniversario de la librería, el otro libro de La culpa de los crímenes de Tenco, también, ¿verdad? Sí. Que de hecho creo que había llegado días antes, ¿no? O sea, no te voy a decir bien. ¿Te acuerdas? Unos días antes, sí. Ok. Alcanzó a llegar. Bueno, y ya viene tu 4º aniversario también. Ya. ¿Puedes invitarnos ya para cerrar la sección? Sí, claro, pues están invitados, es el 16 de noviembre en Casa de Cultura de San Sebastián, del barrio de San Sebastián. Ahí vamos a estar, Minerva, que es ahorita la encargada de la casa, pues nos abrió también sus puertas, entonces vamos a tener ahí igual presentaciones de libros, ya no de nuestra editorial, pero sí de otras personas que también han tenido este acercamiento con nosotras, y vamos a estar de 12 a 8, 16 de noviembre. Señor, ¿para qué no sale? Sí, bueno, ahí le llevo. Sí, con mucho gusto. Bueno, gracias, chicas. Entonces, no se queden con ninguna pregunta. Si tienen algún comentario o pregunta, es el momento. Igual en internet tenemos algo de... ok, perfecto. Nada más Rebeca Lodel nos manda a salir. Rebeca, sí, Rebeca. Rebeca Lodel. Es bebé. Ok, muy bien. Ok, saludos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ok? ¿Estamos bien? Yo voy a ser su promotor. Súper bien. Sí, de hecho, quiero aprovechar, no se vayan los que quieran comprar y firmar el libro para que ahorita Isabel haga el honor. O les repito, uno de los libros se va a quedar aquí en la biblioteca por si alguien que estudie aquí en la universidad quiere leerlo más adelante. Rafa tiene ya una exhibición abajito, ¿verdad? Muy bien. ¿No? Maestro, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más agradecer a mi familia, a mi esposa por acompañarme, a mi hija
mi yerno, La porra! mi otro yerno que está acá. Excelente. A mis cuñados que no tienen un pelo de tontos. Sí oyeron, gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Pues Muy amables. A los amigos. A Ángel. Joven. Joven que tiene mis libros. Échelos fuera. A Paco, gracias. A todos, muy amables por haberme acompañado. Y a ustedes, en especial, por esa invitación que me puso nervioso. Y ahora qué voy a decir, cómo me voy a presentar, y quiénes serán, y etcétera. Muy amables. Gracias a ti por aceptar. Gracias. Aquí estamos. Gracias. Gracias. Muy amables. Gracias. No, pues qué momento tan emotivo, de verdad, maestro. Es afortunado porque lo acompaña su familia, porque están vinculados en este reconocimiento. Es un orgullo, de verdad los felicito, tener al maestro con estas obras, con su intelecto, con esta aportación a la sociedad, de verdad. Muchas felicidades, un gusto tenerlo aquí y el poder charlar con usted, el acercamiento. No sabe qué significa para mí. Yo hablo a través de los lectores, qué significa tener al autor del que leí y me gustó y me encantó. Entonces, muchas felicidades, maestro, y esperamos más de usted porque todavía continúa ese talento. Y muchísimas gracias y pues muy bonita tarde. Ale, muchas gracias. Andy, muchas gracias también. Y David, pues aquí seguimos. Pido permiso, maestro, si te gustó la entrevista, de poderla mantener en Facebook de la página de la universidad y más adelante compartirla en YouTube. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, público asistente, ¿quieren que pongamos esta plática también en YouTube para que después puedan revivir el momento? Claro. Sí, por De acuerdo, entonces no me resta más que agradecer al espacio del Centro de Información en Ciencias Biomédicas por darnos la oportunidad de estar acompañados aquí con el maestro José Isabel. De verdad, muy buen libro, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos y todos ustedes, esperamos vernos muy pronto. Claro. Y pues bueno, gracias a nuestros anfitriones. Y por aquí, un gusto siempre coincidir. El día está lluvioso, así que váyanse con mucho cuidado. Muchísimas gracias a ustedes y por favor un aplauso para... Cerremos la transmisión. Me encantaría que pudiéramos tomarnos una foto como grupo y ya después ya podemos tomar cafecito y por supuesto la firma de los libros. Y yo pido mano. Por favor. Alguien para firmarles. Sí, cómo no, maestro.